Con el permiso de la mesa directiva, les saludo con gusto a ustedes, compañeras y compañeros, diputados, así como a quienes nos siguen en la transmisión en vivo. El día de ayer, en la sesión de Comisión de Participación Ciudadana, a donde por alguna extraña razón fue turnado el asunto que nos ocupa y no a la de salud, externé mi voto en contra. Para explicar el sentido de mi voto, resulta necesario entender lo que el propio exhorto pretende, con literalidad en el documento del proyecto. La iniciativa pretende exhortar al Gobierno federal y a la Secretaría de Salud a fin de implementar una estrategia nacional que incremente la detección del virus COVID-19 para identificar a los pacientes asintomáticos y sintomáticos, promover su aislamiento y reducir las cadenas de contagio. Es en este preciso punto donde el exhorto pierde sentido, al no encontrarse sustentado en información exacta y precisa, no solo a nivel nacional, sino internacional. Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud recomiendan la utilización de pruebas de laboratorio para detección de SARS-CoV-2 solo para individuos sintomáticos. No se considera muestrear individuos asintomáticos de manera general, excepto en circunstancias especiales como en grupos de individuos de alto riesgo, en lugares de alta densidad o lugares cerrados. En este sentido, me gustaría señalar una declaración de la doctora Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, en el 22 de mayo de este año, en la que precisó: cuando más monitoreo hagamos, cuanto más busquemos, más casos vamos a tener. Además, expertos nacionales e internacionales han establecido la gran dificultad de seguimiento de todos los contactos de un caso positivo, en particular durante la fase más activa de la pandemia, cuando hay miles de casos. Sin embargo, expertos nacionales en salud han establecido en México una estrategia de muestreo suficiente para confirmar casos que permitan asegurar la tendencia de la epidemia con las mejores pruebas disponibles para rastrear contactos y evitar mayor diseminación, así como la ardua tarea no solo del gobierno federal, sino de la propia ciudadanía, de la prevención y el aislamiento, tanto en los casos confirmados como en los casos en los que no exista un riesgo latente de contagio. Aunado a ello, la iniciativa de exhorto es redundante al hablar de la capacidad diagnóstica, georreferenciación localizada, semaforización de zonas de riesgo y tropicalización de estrategias para la escalonada reactivación económica en centros laborales y espacios públicos. Lo anterior es redundante, toda vez que las autoridades mexicanas ya han establecido la implementación de varios modelos de vigilancia combinados, tales como la sistematización y fortalecimiento de la vigilancia centinela, la vigilancia de los casos graves hospitalizados, defunciones, virológica y sindrómica en grupos específicos de concentración de gente. Estos últimos son importantes para identificar tempranamente brotes. En resumen, este exhorto es innecesario, toda vez que ya se implementa con anterioridad la documentación de casos confirmados, sobre todo en poblaciones específicas como trabajadores de salud, mercados u otros espacios de alto riesgo de contagio. Las pretensiones de este exhorto, como la promoción de la práctica de pruebas al 100% de casos severos, ya se realiza. La promoción de pruebas a casos sospechosos y a personas de riesgo o en zonas de altos índices de contagio ya está en práctica. El sistema de detección, monitoreo y seguimiento ya se ejecuta. El acompañamiento de brigadas de salud comunitaria, de información preventiva y de seguridad en centros de trabajo y espacios públicos ya es una realidad. Para muestra de ello, basta con decir que para eso son las conferencias del subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, las campañas de prevención por diversos medios como radio, televisión y medios digitales, así como los diversos cursos y capacitaciones en línea de forma gratuita, tales como el que está promoviendo en este momento la mesa directiva, entre todos los trabajadores de la legislatura, que dicho sea de paso, está proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Me parece ociosa en la intención de los autores de este exhorto, toda vez que los esfuerzos del gobierno federal no han cesado ante la situación tan compleja en la que nos enfrentamos. De hecho, las mismas autoridades a nivel estatal han coincidido en que la capacidad diagnóstica en países como México dependen en buena medida de la infraestructura física y humana instalada, además de que la variable económica no es la única barrera para aumentar el número de pruebas,
sino a la demanda y oferta mundial de reactivos y suministros para realizarlos. Coincido con mis compañeros en que el tema de la salud de todas y todos los mexicanos es de vital importancia, sobre todo en estos momentos. Sin embargo, es una crisis en la que solo de forma coordinada y conjunta, autoridades de los 3 niveles de gobierno y ciudadanía podremos salir avantes. Es cuanto, diputada presidenta. Te agradezco, diputado Raúl Chávez. Tiene el uso de la voz la